palabras de oración antes de empezar a hablar de lo que el Señor tiene para decirnos en esta noche. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el día que nos has regalado. Gracias, Señor, porque podemos venir libremente a hablar de ti, a anunciar ese evangelio que es Jesucristo, para que otras personas puedan participar de esa vida eterna que tú nos ofreces por medio de Él. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu camino, ese camino que es Jesucristo y el único camino que lleva al Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Si han prestado atención a las dos lecturas que se han leído, viene un poco de la mano con el último mensaje que tuve. Y vamos a retroceder un poquito porque hay muchas caras nuevas, ya que es un culto especial, para poderlos poner en contexto a lo que quiero recalcar hoy. En el mensaje anterior dije que Dios había hecho todo por el ser humano. Hizo los cielos, la tierra, los animales, todo lo que en la tierra hay. Hizo el ser humano, creó al hombre y a la mujer. Pero desobedecieron. Al desobedecer, se apartaron de ese Señor. Y el Señor manda la ley, para que pudiendo cumplir la ley, podemos acercarnos a ese Dios. Pero como humanos y pecadores que somos, no lo hemos podido lograr. Todos los días cometemos pecado. Todos los días nos alejamos de ese Dios, apartados de Él, por una eternidad. Pero no se quedó el Señor con las manos cruzadas, sino que planificó el cómo poder salvarnos y mandó a Jesucristo. Y uno de los versículos que nombraba en ese culto es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios hizo todo para que nosotros tengamos vida eterna. No precisamos hacer nada, ya está todo hecho. Porque era incapaz el ser humano de salvarse, porque no podía cumplir toda la ley. Quizás una podía cumplir, pero ya una que no cumpliera, ya era pecado. Eso es para ponerlos en contexto. En la lectura de Romanos, que fue leída, al hacer todo el Señor por nosotros, por medio de Jesucristo, ahora nos toca qué es lo que tenemos que hacer nosotros. No precisa hacer un mérito o un esfuerzo, solamente creer. Y lo que quiero que se lleven hoy a sus casas, a sus hogares, que entre en su corazón, es lo que el Señor quiere del ser humano. Es lo que el ser humano tiene que hacer. Si no, es imposible. Porque Dios no es un Dios que te obliga a que lo hagas. Te dice cómo tenés que vivir, te dice cómo tenés que hacer, pero no te obliga. Deja la libertad. Hay otro versículo que nombrábamos también en aquel mensaje: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no quiere creer, y ahí pone a la humanidad, a cada persona frente a Dios, porque un día ese versículo les va a decir: tú no quisiste creer. Muchos dicen, si yo hago una pregunta hoy,
Levante la mano el que cree en Dios. ¿Quién no cree en Dios? El problema es si yo hago esta pregunta. ¿Le crees a Dios? Una cosa es creo en Dios y otra cosa es le creo a Dios. Y ahí está la diferencia. Porque cuando yo le creo a Dios, creo que envió a Jesucristo. Creo que Jesucristo resucitó. Creo que está a la derecha de Dios Todopoderoso, intercediendo por cada uno de nosotros. Le creo. Entonces, cuando nos hagamos esa pregunta, ¿creo en Dios? Sí. ¿Le creo? Si decimos que sí, entonces obedezcamos a lo que en su palabra nos dice. El versículo 9 del capítulo 10 que fue leído dice: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Con tu boca reconoces que Jesús lo mandó Dios y con tu corazón reconoces, alcanzarás la salvación. Y busqué este pasaje porque hoy es un día especial. Hay 4 hermanas que han decidido seguir a Cristo, como decía la canción, que lo van a reconocer con sus bocas, con sus labios. Y así lo que se reconoce en esta tierra, el Señor Jesús te va a reconocer como hija suya, como hermana frente al Padre, y no serás negada o negado. Dice: pues con el corazón se cree para alcanzar justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. ¿De qué justicia puede estar hablando hoy acá? Miramos la televisión y está lleno de injusticia, pero el Señor habla de justicia, y una justicia divina, una justicia que no es humana, una justicia que ya la pagó Cristo. Nosotros éramos pecadores y éramos incapaces de salvarnos, pero Él murió, derramó su sangre para limpiarnos de todos los pecados, y no se acuerda más de ellos si vamos a Él. Un día nos vamos a presentar delante de ese Dios. El que no aceptó a Cristo tendrá que rendirles cuenta a Dios cuántos pecados cometió, y va a ser puesto en una balanza. Eso es un ejemplo. Si la balanza pesa más lo malo que hicimos, no vamos a dar el peso justo. Y nunca vamos a dar el peso justo. Pero Jesucristo nos hace justos, porque Él sí fue justo. No cometió ningún pecado y murió por los pecadores. Murió por nosotros. Entonces, cuando la balanza se incline a favor, en contra mío, si yo acepté a Cristo, Cristo dice: yo pagué. Justificados pues por la fe, tengo paz con el Señor. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Esa paz no se puede comprar con dinero. Acá no existe el oro, la plata, el dinero, el poder. Acá esto se compró con una sangre tan preciosa de un inocente que murió por los culpables. Y ese fue Jesucristo. Y murió en primer lugar por mí y después por todos ustedes y por toda la humanidad. Solamente hay que reconocerlo. Con la boca se reconoce y con el corazón para alcanzar la salvación. Una vez que llegamos a eso, estamos convencidos de que esa es la realidad, es que ya hay fe en tu corazón. Porque con la fe que uno tiene, reconoce las cosas que no ve. ¿Y cuáles son esas cosas que no vemos? Porque después que el ser humano muere o termina, algunos dicen, se termina todo. La Biblia dice que hay un lugar preparado para cada uno de aquellos que le aman. Y esa es la otra lectura que fue leída en el Evangelio de Juan, capítulo 14.
Y dice así: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. Y acá está hablando que le creamos a Dios, no que creo en Dios, le creo a Dios y le creo a Jesucristo, que es su Hijo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Después de morir hay un lugar, unas moradas eternas para cada uno de nosotros, si le aceptamos a ese Cristo. No hay otro lugar para aquellos que aman a Jesucristo. Hay dos lugares. Uno es separado eternamente de Dios, que es la segunda muerte, pero eso es otro tema. Esto es, si le reconocemos a Cristo, a Dios que envió a Jesucristo, vamos a ir a vivir a unas moradas eternas, a un lugar, comúnmente como se dice, nos vamos al cielo, a la presencia de Dios. Ahí vamos a ir. Pero para llegar ahí tenemos que dar ese pasito de decir, creo en Dios, acepto a Jesucristo. Y sigue diciendo, después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. ¿En qué lugar vamos a estar? En el mismo lugar que está Jesucristo. Un día que me vaya, cuando yo me voy, ya se fue. Cuando termine de preparar ese lugar, vendré a buscarlo. Y es lo que la iglesia hoy en día está esperando. No estoy hablando de la iglesia metodista, de la iglesia de Cristo, de esa iglesia que todo aquel que cree en Jesucristo es partícipe, de la cual Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay denominación. Acá no existe la metodista o la católica, acá existe aquel que cree en Jesucristo. Algunos la predican de una forma y otros de otra. Pero si te llevan a Jesucristo, es la verdad. Porque el versículo que sigue dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es Jesucristo. Es el camino, es la verdad y es la vida. Esa vida que vamos a pasar por una eternidad junto a Él. Pero tenemos que transitar por ese camino que es Jesucristo. A Él tenemos que poner toda nuestra esperanza. No pongan la esperanza en mí. Ah, qué lindo predica Guillermo. No pongan la esperanza, porque yo no puedo salvarme si no es por Jesucristo. Yo no puedo salvar a ninguno de ustedes. Ni siquiera ustedes me pueden salvar a mí. El único que me salva es Jesucristo. Y sigue diciendo, ustedes saben el camino que lleva al Padre. Tomás, uno de los discípulos, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay mucho más secreto, no hay que esmerarnos por algo, ni hacer una peregrinación o hacer otra cosa. Ya lo hizo Cristo. Él hizo todo por nosotros. Solamente tenemos que aceptar el mensaje de Jesucristo. Aceptar lo que está escrito en la Biblia tal cual está, porque es palabra de Dios. Muchos dicen, la Biblia es inspirada por Dios. Creo en Dios, pero no le creemos a Dios. Creámosle que hay una vida eterna donde vamos a morar todos aquellos que permanecemos firmes. Y cuesta, porque somos humanos. No es que yo porque predico no peco nunca, No, todos los días tengo que arrodillarme y pedirle perdón a mi Dios, porque lo ofendo, porque me acuerdo de cosas que he hecho. Pero el Señor en la cruz cubrió mis deudas. Y ojalá cubriera la deuda de todos ustedes, así como cubrió las mías.